de Templo Calvario de la ciudad de Durazno. Qué gozo, qué alegría podernos reunir para adorar al Señor. No, Señor Padre, gracias. Nada no nos debe de detener. Amén. Por lo tanto, toda la gloria sea al Señor. Amén. Qué lindo que pudimos disponer de este tiempo para dedicárselo al Señor. Pero saben, más que dedicárselo al Señor, para que el Señor hable a nuestro corazón, Amén. para que el Señor trate con nuestra alma. Oh, sí, Padre. Por lo tanto, bendiciones, hermanos, que tengamos un tiempo precioso dispuestos a querer oír la voz de Dios. Oh, sí, Padre. Vamos a tener una lectura bíblica, vamos a entrar directamente al tiempo, porque tenemos un tiempo limitado, por cierto, pero qué bueno es que tenemos este tiempo y lo podemos aprovechar. Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44, versículos 9 al 20 inclusive. Isaías 44, del versículo 9 al 20 inclusive, dice así. Los que no tengan Biblia no se preocupen, voy a tratar de leer fuerte para que todos oigan. Dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a uno. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con el martillo y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Y parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora, le ruega diciendo: líbrame, porque eres mi Dios. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir:
parte de esto quemé en el fuego, y el sobrante, y sobre sus brasas cocí pan, y asé carne, y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Que Dios bendiga su palabra. Amén. Y mis queridos hermanos, que Dios aplique su palabra a nuestros corazones, Oh, Señor, amén. para que su palabra nos dé luz y entendimiento de lo que necesitamos saber. No, Dios les bendiga. El mensaje está a cargo de nuestro hermano Emilio, por lo tanto, adelante mi querido hermano. Tú te lo arreglas a la altura aquí. Dios te bendiga. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, hermano. Bienvenidos y saludamos también a aquellas personas que nos pueden estar viendo a través de las redes en diferentes partes del Uruguay, por qué no del mundo, ¿verdad? Oh, amén. Y damos gracias a Dios también por ello. Pensando en la lectura que hizo nuestro pastor, después lo vamos a relacionar con otro pasaje bíblico, pero preparando el mensaje me acordaba de una situación que ocurrió en el año 1990 o en la década de los 90, un hecho que llamó la atención y que mucha gente fue a ese lugar. Ocurrió en un lugar en México donde un campesino comenzó a decir que el agua que emanaba del pozo que él mismo había construido tenía poderes milagrosos, porque había sanado a una de sus vacas y porque le había quitado la sarna a uno de sus perros. Y poco después también se decía que una persona había sido sanada de cáncer. Le estoy hablando de la famosa agua de Querétaro, que Sí. seguramente algunos de ustedes escucharon nombrar. Entonces, mucha gente de distintos lugares viajó a este lugar en México para comprar esa agua, ¿verdad? Con la esperanza de alcanzar sanidad, quizá para ellos mismos o para un familiar. Recuerdo incluso viviendo yo en Fray Bentos, yo tenía 15 años en aquel tiempo y estaba trabajando y estudiando, y frente al lugar que yo trabajaba, un hijo de una señora que estaba gravemente enferma, también reunió todos los recursos que tenía, pidió dinero prestado, ¿verdad? Porque era muy costoso el viaje, y viajó a este lugar también en busca de esa solución supuestamente, ¿verdad? Y bueno, por mucho tiempo esto prosperó y aún tomó más credibilidad esta agua, este milagro, esta agua, porque personas famosas, cantantes famosos, deportistas de renombre fueron también a este lugar. Entonces fue cobrando cada vez más y más publicidad y más auge, ¿verdad? Y fue un gran negocio para esa persona que inició esto, y también después sus vecinos, ¿verdad? Porque como decían que el agua provenía de la misma corriente de agua, también los vecinos también comenzaron a hacer negocio de esto, ¿verdad? Y como eran miles de personas que iban por día, necesitaron también instalar puestos de comida y ya otras ventas, y se armó todo un negocio, ¿verdad? Después, con el paso del tiempo, fue perdiendo vigencia, no había testimonio de gente que realmente se hubiera curado. Se decía que el agua tampoco se podía abrir, sino perdía los poderes milagrosos, ¿verdad? Y resultó también que podía haber estado contaminada, y más que sanar, incluso pudo haber llevado a enfermar a otras personas, ¿verdad? Entonces, con esta situación fue perdiendo esa credibilidad. La prensa también ya dejó de promocionar, ¿verdad? Y todo fue en caída hasta que finalmente, bueno, se dejó de vender esta agua. Y después, al final del mensaje, les voy a comentar cómo termina completamente la historia, ¿verdad? Y voy a leer otro pasaje en la palabra para relacionar esto que les estoy comentando con la lectura que hizo nuestro pastor, y entonces entrar al tema, ¿verdad? El Salmo 115, del versículo 3 al 8,
dice así la palabra de Dios. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Amén. Amén. El tema, como se habrán dado cuenta, tiene que ver con la idolatría, uno de los pecados más antiguos del ser humano, ¿verdad? La idolatría. Pero pasa muchas veces esto, que cuando hablamos de idolatría, seguramente viene a nuestras mentes la figura de imágenes, ¿verdad? De estatuas, de personas postrándose. Y sí, eso es parte de la idolatría y es lo más visible. Pero también vamos a ver hoy otras formas de idolatría, muchas otras formas de idolatría. Pero antes vamos a estar orando por la palabra, por el mensaje, y después sí vamos a ir desarrollando entonces el tema. Le voy a pedir a mi hermano Oscar, si es tan amable, si puede estar orando desde tiempo con la palabra. Amén. Bendito y Padre, Señor, límpianos la sangre preciosa de Cristo Jesús, Padre, para estar apto delante del trono de la gracia. Padre, permite que mi hermano en Cristo, Padre, tu siervo pueda estar hablando de tu palabra, impartiendo tu palabra a tu pueblo en tu nombre, que el Espíritu Santo le esté dando la doble porción que necesita para que tú le puedas dar la sabiduría por intermedio del mismo, Padre, que tu palabra llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, que tu palabra no sea quitada, no solo en tu casa para escucharla, Padre, a tus hijos, sino a todos aquellos que por medio de las redes sociales estén escuchando, que obre, Señor, para salvación de almas, Señor. Amén. Obra, Padre, ten misericordia del mundo, Padre, a donde llegue tu palabra. Bendice a mi hermano, Señor Emilio, bendícelo para que pueda impartir tu palabra, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor, Rey y Salvador. Amén, Señor. Amén. ¿No se habrá apagado? Tiene que estar bien para arriba. Sí, no se haya apagado. Bueno, continuamos o comenzamos con el mensaje. Tal vez que ya Bueno, muy bien. Se ve que hacía falta un poquito de viento, soplo. Oh, Señor. Y hoy pensaba presentar otro tema que lo había estado mirando, que tenía que ver con el enfriamiento espiritual. Pero bueno, dada esta hora de frío y el tema todavía con más frío, vamos a salir congelados de acá, así que Dios que me guió a este otro tema que me parece un poquito más candente. Bueno, habíamos leído allí en Isaías y también yo leí en el Salmo 115, ¿verdad? Estas lecturas ambas hacen alusión a la idolatría y a la idolatría de esas imágenes, de esas piezas talladas por manos de hombre, ¿verdad? Que en definitiva parecería una tontería, ¿verdad? Como terminaba el pasaje allí en Isaías, que la persona se termina postrando a un pedazo de tronco, en definitiva, ¿verdad? Y como decíamos, no pueden oír, no pueden ver, no pueden andar. Entonces, ¿qué sentido tiene poner nuestra confianza en estas cosas? Pero bueno, hay mucha confusión y vamos a procurar en el mensaje de hoy traer un poco de luz a través de la palabra de Dios sobre este tema y, como les decía, no solo remitirnos a lo que son imágenes o estatuas, ¿verdad? El título del mensaje: dejando al descubierto nuestros ídolos. Dejando al descubierto nuestros ídolos. Porque vamos a ir viendo que aún los cristianos, aún los que buscamos de nuestro Señor, en ciertos momentos podemos también caer en este pecado de idolatría, ¿verdad?
Y el propósito es que podamos reconocer con qué facilidad podemos inclinarnos a la idolatría, con cuánta facilidad. Porque la idolatría lo comparaba a las alergias. Dice que el ser humano puede ser alérgico casi que a todo, ¿verdad? Una vez un vecino me contaba que su abuelo era alérgico al agua. Y yo me quedaba pensando, ¿y alérgico al agua? ¿Pero cómo? Todo lo que comemos tiene agua, sin agua no podemos vivir, nuestro cuerpo es la mayor parte de agua. Pero después me aclaraba, no, es alérgico al agua porque no le gusta bañarse, me decía. Entonces, ese era el tema, así que no era tan alérgico en realidad. Bueno, vamos primeramente a definir lo que es la idolatría, para después ir desarrollando 3 puntos. Sí. Haciendo una aproximación a la definición de idolatría, son acciones o actitudes que incluyen adorar, reverenciar o rendir honores a dioses falsos. Pero también son maneras inapropiadas de adorar al verdadero Dios. Es decir, que nosotros también podemos estar pensando que estamos adorando al verdadero Dios, cuando en realidad lo podemos estar haciendo de una manera inapropiada, y entonces resulta que ese Dios no es el Dios verdadero y es un ídolo que nosotros hemos creado. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es aquello. Perdón. Sí. Un ídolo es cuando algo o alguien se vuelve más importante que Dios para nosotros. Sí. ¿Verdad? Porque tampoco confundirnos o irnos a los extremos de pensar, bueno, pero yo no puedo sentir admiración por una persona. Y otros dicen, bueno, pero si no podemos tener imagen, no podemos tener una foto. No se trata en ese sentido, sino en el sentido de que yo no venere a una persona, a un objeto, o quizás mi esperanza y mi paz descansen en que tengo determinado trabajo o en que voy a alcanzar determinada prosperidad, ¿verdad? O estoy obsesionado con que quiero mi casa de tal o cual manera y eso es lo que no me deja dormir, lo que me quita el sueño, ¿verdad? Entonces mi mente pasa demasiado tiempo ocupado en algo que debería ser un tiempo para el Señor, ¿verdad? Incluso cuando estamos en dificultades, en un problema, cuando le damos tanta vuelta al problema y estamos solo pensando en eso y como les digo, a veces nos quita hasta el sueño, estamos haciendo una idolatría de ese problema, porque en vez de llevar el problema ante Dios en oración, ¿verdad? Buscar una solución o confiar, bueno, Dios está alterado por algo permitido, confiar en lo que Dios va a hacer. No podemos desesperar y entonces nos desenfocamos y no ponemos a Dios en el lugar de Dios. Eso es un ídolo entonces, cuando alguien se vuelve más importante que Dios. Pero ¿cuál es el problema con la idolatría? ¿Qué problema tiene? A esta misma pregunta se enfrentaron civilizaciones en el tiempo de los primeros cristianos, ¿verdad? Los griegos, los romanos, porque ellos estaban acostumbrados a adorar muchos dioses, ¿verdad? Se les llama politeístas, adoraban a muchos dioses. Entonces no tenían problema ellos en adorar a un dios más, ¿verdad? Le sumamos otro dios y seguimos. Pero sí tiene un problema en que la idolatría, como dice Ezequiel 14, capítulo 14, versículos 5 y 6, nos aparta de Dios. Y por otro lado, como dice Romanos 6, 16, nos esclaviza, ¿verdad? Toda aquella cosa a la que nosotros nos dedicamos y nos vamos a obedecer, nos volvemos esclavos de ellas. Esos son los problemas básicos, por decir así, de la idolatría. Y vamos a desarrollar o a intentar desarrollar con la ayuda del Señor 3 puntos. Número 1, ¿qué dice Dios sobre este tema? Vamos a ver en su palabra. Número 2, tipos de idolatría, por mencionar algunos, porque la lista puede ser interminable, ¿verdad? Pero por mencionar algunos.
Y número 3, la sanidad para la idolatría. Porque hay esperanza, ¿verdad? Para todos aquellos que anduvimos también en estas cosas, porque incluso podemos en algún momento de nuestra vida caer, como le decía, en idolatría, pero tenemos esperanza, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios perdonador, es un Dios compasivo, y como dice su palabra, no quiere que nadie se pierda. Así que le pedimos especial atención a todos y a aquellas personas que están escuchando a través de Facebook, a través de las redes, que quizás puedan tener sus dudas, ¿verdad? O puedan incluso no negar a Dios, pero vamos a ver que nuestro Dios es un Dios celoso, como dice la palabra, y es un Dios que pide que solo le adoremos a Él. Amén. Le voy a pedir ayuda a nuestro pastor y a nuestro hermano Oscar para hacer algunas lecturas. Pastor, si puede estar buscando Éxodo 23, y Oscar, si puede estar buscando Deuteronomio 7:25. Y yo voy a buscar Deuteronomio 17. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Amén. Amén. Dios aquí le ordena al pueblo, ¿verdad?, que no tenga otros dioses, por decirlo así. En realidad no existen otros dioses. Hay un único y verdadero Dios. Pero Amén. muchas veces la palabra de Dios se refiere a otros dioses, sabiendo que el ser humano iba a crear o está creando constantemente otros dioses, ¿verdad? Hay algunos autores que dicen que el ser humano es una máquina de fabricar dioses. Pastor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Este pasaje es bien determinante, ¿verdad? Es bien claro, pero sin embargo podemos ver que hay personas que no lo terminan de entender, y a veces entendemos con tanta facilidad otros textos, unas señales, una señal de tránsito, por decirlo así. ¿Y por qué no podemos interpretar esto con claridad como está escrito aquí? No tendrás otros dioses fuera de mí, solo Dios, un único Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Y vamos a ver en Deuteronomio 17, versículo 3 al 5, dice: que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Amén. Oh, Señor. Así de fuerte es la palabra de Dios, así de determinante es Dios, ¿verdad? Nos puede parecer muy drástico, muy duro, muy violento, porque muchas veces exaltamos el atributo de que Dios es amor, ¿verdad? Pero un Dios que ama todo lo bueno, todo lo puro y todo lo santo, también debe de odiar todo lo malo, todo lo que contamina y todo lo perverso. Oh, amén. Así es nuestro Dios, ¿verdad? Y es un Dios celoso, como decíamos, como dice la palabra, ¿verdad? Un celo que es justo, ¿verdad? Porque es un celo amoroso, porque muchas veces creemos que Dios nos va a impedir hacer cosas, ¿verdad? Sabemos, nosotros mismos, digo, cuando venimos a los pies de Cristo, cuando estamos llevando el Evangelio, muchas personas piensan: no, yo esto no lo acepto porque si hago esto tengo que dejar tal cosa, o dejar de hacer esto, aquello, lo otro, y entonces pensamos que Dios nos limita, que Dios nos quiere cortar ciertas cosas, ¿verdad? Cuando en realidad Dios nos creó para que tuviéramos una relación con Él, Amén. para que le adoráramos, y entonces el mismo Dios sabe que si nosotros no lo tenemos a Él en nuestras vidas, vamos a tener un vacío, un hueco
que nada más lo puede llenar sino Él. Oh, Señor, amén. ¿Verdad? Y por eso vemos muchas vidas destruidas, ¿verdad? Muchas vidas sin sentido, sin propósito, porque muchas veces hemos buscado llenar ese vacío en otras cosas, ¿verdad? Puede ser en un vicio, en el alcohol, en el cigarrillo, en las drogas, puede ser en el trabajo, ¿verdad? Cuando exceso de trabajo aún, puede ser incluso idolatrar a una persona también, una esposa, un esposo, un hijo, amado y protegido desmedidamente, o cuando se permiten todas las cosas, cuando le obedecemos en todo, que sobrepasa ese amor que debemos tener por Dios, también se puede volver una idolatría. Y entonces, como le decía, hay muchas formas de ser idólatras y debemos de tener cuidado. Seguimos avanzando, estuvimos mirando entonces qué es lo que dice Dios de la idolatría y cómo Dios condena la idolatría, ¿verdad? Pero muchas personas podrán decir, bueno, pero yo tengo imágenes, o yo adoro una virgen, o yo confío en una cinta roja que pongo en mi vehículo, sin embargo a mí no me ha pasado nada. Estamos bajo el tiempo de la gracia, ¿verdad? Dios, en su amor, en su misericordia, en su paciencia, espera que las personas se arrepientan, ¿verdad? Y realmente se vuelvan a Él y le busquen y le conozcan, se vuelvan de sus malos caminos, como dice la palabra, y puedan reconocer que Él es el creador y el verdadero Dios. Amén. Y toda esta enseñanza y toda esta verdad la encontramos en su palabra, en la palabra que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Pero bueno, seguimos avanzando y vamos a ver algunos tipos de idolatría, por decir algunos, como les comentaba, son muchos, ¿verdad? Y le voy a pedir a nuestro pastor que pueda estar buscando en Éxodo, capítulo 32, del versículo 7 al 9. Que nuestro hermano Oscar se puede estar buscando en Isaías 31:1. Sí, pastor. Dice así Éxodo 32, 7 al 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, por cierto, que es pueblo de dura servicio. Oh, Señor. Amén. Amén. En este pasaje, ¿verdad?, es cuando el pueblo de Dios, en ese peregrinar por el desierto para la tierra prometida, cuando Dios lo había sacado de Egipto, deciden construir ellos, ¿verdad?, un ídolo, hacerse ellos un Dios, viendo que Moisés no regresaba, ¿verdad? Entonces, como tipo de idolatría podemos ver representado en este pasaje a los dioses falsos, un tipo de idolatría, los dioses falsos. Y vamos a escuchar a nuestro hermano Oscar, Isaías 31:1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Amén. Oh, Señor, amén. Este también es otro tipo de idolatría, cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Como dice, ellos confiaban en caballos, confiaban en su ejército, y bueno, nosotros a nuestra manera muchas veces podemos confiar también en los recursos materiales, en las cosas que tenemos, ¿verdad? Y tenemos como oposición a esto la situación de David y Goliat, ¿verdad? En 1 Samuel 17, cuando Goliat, aquel gigante, desafiaba a este pequeño joven muchacho, pero David, ¿qué le contestó? Tú vienes contra mí con espada y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y en eso era la esperanza que tenía David y la confianza. No en las armas, no en lo que él podía hacer, sino en lo que Dios podía hacer a través de él. Amén. Otro tipo de idolatría es confiar en la obra de nuestras manos.
Dice en Jeremías 25, del 4 al 7. Y envió Jehová a todos sus siervos, los profetas, enviándole desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Oh, Señor, Cuando amén. confiamos en la obra de nuestras manos, en lo que nosotros mismos podemos hacer, en que nuestras obras son las que pueden hacernos alcanzar el favor de Dios, también eso es idolatría. Y en Mateo 6, en Mateo capítulo 6, vamos a ver otra forma de idolatría. El versículo 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, no hagas como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oh, Señor, amén. 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 Que muchas veces hacemos las cosas, ¿verdad?, para ser vistos. Muchas veces no es para la gloria de Dios, sino para nuestra gloria, ¿verdad? Oh, Señor. Y otra de las formas de idolatría que aparece en la palabra es la avaricia. Vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Oh, Amén. Señor, amén. Compara, ¿verdad?, o equipara la avaricia con la idolatría, ¿verdad? Cuando tenemos obsesión por tener algo y queremos aquello y estamos solo en eso, ¿verdad? Y no damos lugar incluso que se nos hable de otra cosa, no, ni siquiera nos planteamos otra posibilidad, sino que somos cabeza dura, como leíamos hoy también en la palabra, ¿verdad? Y seguimos nomás por lo que nosotros nos proponemos. Eso también es avaricia y es idolatría. Y otra forma de idolatría es el placer mundano. El a veces acoplarnos, por decir así, al mundo, ¿verdad?, las cosas que no son de Dios, a las fiestas paganas. Vamos a estar leyendo en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Oh, Señor. Si leemos así nomás el pasaje, podemos pensar, bueno, pero ¿qué tiene de malo comer y beber? Es necesario y todos lo hacemos. Pero aquí se había hecho como una fiesta para homenajear a un ídolo, ¿verdad?, que había sido creado por el pueblo. Entonces, ahí está lo que Dios odia, ¿verdad?, como idolatría. No porque comamos y bebamos, que es algo necesario y todos lo hacemos. Pero ese pasaje se refiere a eso, ¿verdad? Y muchas veces ese placer mundano lo podemos justificar y podemos decir, bueno, sabemos que hay muchas fiestas, muchas celebraciones en el año, ¿verdad?, que tienen que ver más con el diablo que con Cristo. Por ejemplo, el Halloween. Y de repente le hablamos a alguna persona, pero dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo que los niños pidan golosina, verdad? Sí, visto hasta ahí no tiene nada malo, pero hay que ver el trasfondo que eso tiene, ¿verdad? Y nosotros los cristianos celebramos la Navidad, pero el centro de la Navidad no es Papá Noel para nosotros, sino Jesucristo, el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y así otras fiestas
podemos a veces quizás tener confusión y participar, ¿verdad? Por eso habla de también esa idolatría, ese placer mundano. Y un último ejemplo de idolatría, por nombrar algunos como decía, es el que nos nombra en 1 de Samuel, capítulo 15, Primera de Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Hasta ahí. La obstinación, ¿verdad? Que es nuestra rebeldía, que es nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Ese también es otro pecado, como lo dice aquí, la obstinación, que es nada menos que eso, ¿verdad? La rebeldía, el querer hacer lo que yo quiero. Y como veíamos, algunos de los ejemplos de idolatría tienen que ver con el yo, ¿verdad? Mis fuerzas, mis obras, el querer yo ser visto. Algunos dicen que uno de los primeros motivos de idolatría es el yo. Y si lo vemos desde el comienzo de la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, el primer pecado lo podemos relacionar perfectamente con esto, ¿verdad? Con la obstinación, porque habiendo recibido una orden de Dios, le creyeron a Satanás, y en vez de obedecer a Dios sin cuestionar, quizás ellos pensaron, no, pero esto no puede ser tan malo, o esto puede ser mejor, o como le decía hoy, quizás Dios nos está privando de que podamos disfrutar de esto, cuando en realidad Dios quiere no privarnos de nada, sino que tengamos una vida mucho más abundante de la que tenemos muchas veces, una vida con propósitos, y lo más importante, la esperanza de una vida eterna en gloria, ¿verdad? Sin enfermedad, sin sufrimiento, que es lo más importante. Oh, Señor. Pero bueno, ¿qué pasa si yo, escuchando y habiendo leído estos pasajes, me doy cuenta de que, bueno, sí, soy idólatra, porque idolatro de repente a mis hijos, o porque tengo aquella imagen en mi casa y oro a ese santo, a esa virgen que me ayude, o tengo cual o tal objeto colgado en la entrada de la puerta, porque entiendo que me va a dar suerte? ¿Y qué hago ahora? Y bueno, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es reconocer nuestro error, reconocer nuestros pecados, identificar esos ídolos, ¿verdad? Y quitarlos de nuestras vidas. Pero inmediatamente que lo quitamos, debemos colocar algo, porque como decía hoy, tenemos un vacío, y ese vacío solo Dios lo puede llenar. Entonces, quitar todos esos objetos, o personas, o seres. Incluso sabemos de personas que adoran, por decirlo así de alguna manera, a familiares ya fallecidos, ¿verdad? Entonces, cuando nos obsesionamos y nuestro pensamiento está constantemente en eso, es idolatría, ¿verdad? Entonces les voy a hacer algunas preguntas para reflexión, que quizás a ustedes se les pueden ocurrir otras más. ¿Cómo podemos identificar entonces esos ídolos en nuestra vida? Y algunas de las preguntas son las siguientes. ¿Dónde paso o en qué ocupo gran parte de mi tiempo? ¿Dónde gasto mi dinero? ¿Qué es lo que me da paz? ¿Qué es en lo que más pienso? ¿Qué es lo que me quita el sueño? ¿Dónde deposito mi confianza? Con estas preguntas nos pueden guiar para que podamos reconocer si hay o no un ídolo en nuestras vidas, es decir, si algo o alguien está ocupando ese lugar que es primeramente, que es exclusivo de Dios. Y vamos a leer algunos pasajes que nos traen también solución, por decir así, a este problema, a este pecado,
que nos guían. Le voy a pedir a nuestro pastor si puede estar buscando el Salmo 103, versículos 10 y 11. Y Oscar si puede estar buscando Isaías 43, 25. Sí, pastor. Salmo 103, 10 y 11. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Oh, Señor, amén. Amén. Dice el Salmo que Dios no nos paga según lo que nos merecemos, ¿no? Sino que extiende su misericordia. Oh, Señor. Oscar. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. 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 Vemos que Dios está dispuesto a perdonarnos, ¿verdad? Y en Ezequiel 36, del 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros aguas limpias y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Oh, Señor, amén. Entonces, para ir entrando en una conclusión del tema, ¿verdad? Preguntarnos por qué, si aún conociendo la palabra de Dios, muchas veces igualmente somos idólatras. Oh, Señor. Y un poco esto ya lo estuvimos diciendo, ¿verdad? Que Dios nos creó con esa capacidad de adorarle, de buscarle a Él. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente niega a Dios, de alguna manera va a buscar llenar ese vacío con alguna otra cosa. Incluso aquellos que se declaran ateos, muchas veces le vamos a hablar de la palabra y dicen, no, pero no te gastes, no me hables porque yo soy ateo, yo no creo en nada. En realidad lo que está diciendo esa persona es que cree solo en sí mismo, cree en lo que él cree, en lo que quiere creer, en sus ideas, en sus pensamientos, en la filosofía que ha aceptado. Y está diciendo de otra manera que no acepta lo que Dios dice, ¿verdad? Porque muchos se declaran creer en Dios, pero cuando les hablamos que Dios ordena que oremos por nuestros enemigos, que tenemos que perdonar por más grande que haya sido la ofensa, ¿verdad? Que no debemos andar en chismes, que debemos procurar estar siempre bien con todos. Entonces ahí ya se hace un poquito más difícil el obedecer, ¿verdad? Porque creer en Dios, muchos creen, pero el obedecer ya es otro paso más difícil de concretar. Y Dios nos creó con esa capacidad. Y solo podemos llenar ese vacío con la presencia de Dios. Amén. Como le decía, algunos buscan llenarlas con otras cosas, ¿verdad? Incluso con el dinero, con el poder, con el éxito, con la apariencia física, la belleza, ¿verdad? Pero aún ese vacío persiste, ¿verdad? Y por eso vemos muchas vidas destruidas que desde un punto de vista nos puede parecer, pero esta persona cuánto ha prosperado, qué bien, tiene una familia, tiene una buena casa, tiene un buen vehículo, un buen trabajo, y de repente aquello se desarma en un instante, ¿verdad? El matrimonio se separa o situaciones aún más graves que sabemos que ocurren, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque todas estas cosas son idolatría y nunca nos van a traer esa satisfacción y ese sentido en la vida, ¿verdad? Para la cual fuimos creados. Dios quiere perdonarnos, Dios quiere ayudarnos y Dios quiere destruir nuestros ídolos antes que los ídolos nos destruyan a nosotros. Entonces, quizás puede haber personas que nos están mirando y que, como les decía, pueden buscar esa confianza, esa paz, esa tranquilidad en algún objeto, una imagen,
descansar en el dinero o en el trabajo que tienen, en la posición social. Aún quizás no nieguen a Dios, pero hay un problema. Y el problema que Dios dice, como leímos en Éxodo, que no podemos tener otro Dios sino solo a Él. Nuestro Dios es un Dios exclusivista. Exige que solo le adoremos a Él por lo que Él es. Y es intolerante. No acepta, no tolera ningún otro ídolo porque es pecado, ¿verdad? Entonces, si usted me dice, con todo esto, que igualmente usted cree en Dios, pero igualmente confía demasiado en esas otras cosas, ¿verdad? Yo le diría que quizás ese Dios que usted cree no es el Dios verdadero, no es el Dios de la palabra, no es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y entonces usted se ha construido un ídolo. Y lamentablemente en muchas iglesias puede ocurrir esto, que estén adorando a un ídolo. Porque muchas veces se adora solo al Dios de la prosperidad, solo al Dios que me responde afirmativamente a mi pedido de oración, solo al Dios que puede sanar, pero quizás no al Dios que puede permitir la enfermedad y aún la muerte. Oh, Señor. Porque buscamos los favores de Dios, buscamos las bendiciones de Dios, pero no estamos dispuestos muchas veces a ser tratados por Dios, a soportar las pruebas, y Dios no nos ha mentido porque dice en su palabra que en este mundo vamos a tener aflicciones. Oh, Señor. Dios no nos ha mentido. Entonces, debemos de tener discernimiento, no nos dejemos engañar. Oh, Señor. Nuestro Dios es soberano por sobre todas las cosas. Amén. Amén. Podemos orar, sí, podemos orar para que Dios nos libere de esta pandemia, para que nos libere de una enfermedad puntual de nosotros mismos, de un familiar, es correcto. Pero tenemos que descansar en la decisión y en el tiempo de Dios. Amén. Estuve mirando que una cantante famosa cristiana, entre comillas cristiana, había orado por una persona que tenía una enfermedad terminal. La oración venía muy bien, pero al cerrar la oración dijo: no aceptaremos un no como respuesta. Yo no puedo condicionar a Dios, yo no puedo determinar lo que Dios va a hacer. Oh, amén. Lo que Dios ha dispuesto, así lo hará, ¿verdad? Amén. Y vamos a ir cerrando mencionando otros dos pasajes. En Isaías 44:6 dice el Señor: yo soy el primero y yo el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Amén. Y en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Que es Jesucristo, ¿verdad? Amén. 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 Entonces, quiera Dios que realmente estemos descansando y nuestra vida esté afianzada o construida, edificada en la roca que es Cristo, ¿verdad? Amén. Y no en la arena que sabemos que se puede desvanecer. Y volviendo a la historia que te contaba al principio de esta situación, esta agua milagrosa de Querétaro, resulta que el pueblo, de tanto vender agua, se quedó sin agua para ellos, se quedaron sin agua para ellos y debieron ser auxiliados, ¿verdad?, por el gobierno. Y este hombre que inició esa venta de agua, que se llamaba Jesús, murió de cáncer y su propia agua pudo salvarlo. Oh, Señor. Así que, hermanos, que a través de la palabra del Señor podamos estar analizándonos, examinándonos, para que no caigamos en este pecado de idolatría, ¿verdad? Que, como estuvimos viendo, tiene múltiples maneras y con tanta facilidad nos podemos deslizar. Que por más grande que sea el problema, por más grande que sea la tormenta, que nuestra confianza y nuestra esperanza descanse en nuestro Dios, en el único y verdadero Dios, que es el Dios de las Escrituras. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude a analizar nuestra vida, revisarla. Saben, queridos,
La idolatría es un pecado muy grave a los ojos de Dios. Por lo tanto, qué importante, yo como pastor y todos los que estamos aquí, no importa, sí puedo decir soy salvo, tengo vida eterna, pero cuidado, el mensaje fue muy claro. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así, tajante y punto. Por lo tanto, que Dios nos ayude para que esta semana sea una semana de buscar al Señor de todo corazón. Amén. Y decirle, Señor, quiero arreglar mis cuentas contigo. Dios les bendiga. Vamos a orar. Amén. Nuestro bendito y amado Dios y Padre, cómo no darte gracias por tu palabra bendita. Oh, gracias, Padre. Oh Dios, perdóname y perdónanos, Señor, Oh, sí, Padre. cuando tantas veces, Señor, caemos en este pecado de la idolatría. Oh, sí, Padre. A veces sin darnos cuenta y a veces lo hacemos, Señor, conscientemente. Oh, Señor Padre. Padre, ten misericordia. Oh, sí, Padre. Sí, tú eres un Dios de toda misericordia. Oh, Señor. Son nuevas cada mañana tus Amén. misericordias, pero Gracias, Padre, humilla mi corazón, Oh, sí, Padre. santifica mi alma, Amén, Padre. limpia mi mente de todo aquello que te está ofendiendo a ti. Oh, sí, Padre bendito amado. Y levanta en este lugar Bendito una iglesia fiel Amén. que te ame, que te honre, que te traiga gloria y que el mundo que nos rodea pueda saber que nuestro Dios Oh, sí, Padre. es el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, Oh, Señor Padre. y nuestro bendito Salvador que tomó nuestro lugar en la Oh, cruz. sí, Padre. amado. Toda la gloria sea a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por ser nuestro Dios Oh, gracias, y el Padre. Señor Jesucristo nuestro Salvador y el Espíritu Santo aquel que nos guía a toda verdad. Amén. A ti sea la gratitud, Amén. a ti sea la alabanza. Oh, sí. Y gracias por tu siervo que has usado Oh, para gracias, traer tu Padre. palabra. En el nombre de Jesús. Señor. Amén. 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 Dios les bendiga, mis queridos hermanos, que sea una semana de bendición en la cual podamos realmente, no importa cómo está el tiempo, no importa nada, lo que importa es que esta semana tenemos que adorar a Dios, darle la gloria al Señor, darle la honra y buscar al Señor con todo nuestro corazón. Oh, sí, Dios Padre. les bendiga, muchas gracias. Recuerden, el viernes a las 16 horas, oración aquí en el templo. Necesitamos orar para que Dios nos guíe. El próximo domingo, 17 horas, el culto para toda la familia. Pero recuerden, 16:30 nos reunimos para comenzar orando, para que Dios prepare nuestros corazones y así podamos tener un buen tiempo para adorar al Señor. Oh, sí, Padre. Dios les bendiga, muchas gracias. Amén.